Muy buenas tardes a toda la comunidad de la Institución Educativa San José del municipio de La Unión Valle. Este es un video preparado para los estudiantes del curso de Física de grado octavo, perteneciente al área de Ciencias Naturales. Soy el docente Reinaldo Laspilla Marulanda y he preparado este material con fines estrictamente pedagógicos. En este video se va a mostrar los aspectos fundamentales para hallar la solución a la evaluación escrita de desempeño 2, semestre 2 de este año, en el cual se contemplan alrededor del concepto de presión los temas del principio de Pascal y la presión de profundidad. Entonces, entrando en el principio de Pascal y en especial en su aplicación del gato hidráulico, dispositivo que conocemos comúnmente así, que sirve para levantar carros o camiones, vamos a ver en un esquema su funcionamiento y cómo a través de unos cálculos muy simples se puede predecir la fuerza que es capaz de desarrollar o la geometría que tiene. Veamos entonces en detalle, muevo un poco la pantalla y quedamos en este esquema. Como pueden ver ustedes a mano izquierda, tenemos un dibujo esquemático de un gato hidráulico donde se notan dos zonas principales, una zona de dimensiones reducidas, una zona de dimensiones altas. Recordemos el texto del principio de Pascal. Cuando se tiene un líquido que por naturaleza es incompresible, es decir, que no pierde volumen cuando se ejerce presión, encerrado, si sobre éste se ejerce alguna fuerza, ésta se convierte en presión y esa presión se difunde en todas las direcciones de la misma manera. Aplicando esto en el esquema que representa el dispositivo gato hidráulico, que veríamos que si una persona ejerce una pequeña fuerza en la zona de dimensión reducida, es decir, donde está actuando esa fuerza sobre un pistón pequeño de área circular pequeña, trae como resultado que esa fuerza se distribuya en una gran cantidad de pequeñas fuerzas a las cuales llamamos presión. Esa presión empieza a ejercerse sobre las diferentes capas del fluido y así se va transportando a lo largo de él. Y cuando llega a una zona de dimensiones más amplias, vamos a tener un frente de presión mucho más amplio que al actuar sobre el área grande que tiene un pistón grande, trae como consecuencia una fuerza mucho más alta. Es decir, que si lo vemos desde el concepto de presión, diríamos, si me ubico en la zona de dimensiones grandes, entonces la fuerza que es capaz de ejercer el dispositivo dividido por el área del pistón que está ejerciendo esa fuerza, es la relación trae como resultado a la presión. Pero también si yo lo evaluara en la zona de dimensiones reducidas, entonces la relación existente entre la fuerza ejercida por el brazo de la persona contra el área pequeña que dio origen a la transmisión de presión, eso también va a traer como resultado a la presión. Es decir, fuerza grande sobre área grande va a ser igual a fuerza pequeña sobre el área pequeña. Si hacemos un pequeño movimiento de esas variables, pasando este área a multiplicar y pasando esta fuerza a dividir, vamos a encontrar la expresión que mejor nos explica el principio de funcionamiento del gato hidráulico. ¿Y eso qué me va a decir? Que la relación existente entre las áreas es la misma relación existente entre las fuerzas. Visto como análisis diríamos, entre mayor diferencia haya en el tamaño entre el área pequeña y el área grande, mayor será el factor de multiplicación de la fuerza a partir de la que fue ejercida por una persona. Esto es
el principio bajo el cual se puede caracterizar cualquier gato hidráulico, porque pues lo hemos visto en el mercado que un gato hidráulico de un automóvil pues es de unas dimensiones reducidas comparado con un gato para levantar una tractomula, un camión. ¿Y todo por qué? Por las necesidades de la capacidad de levantamiento que tiene que tener. Un carro, por más cargado que esté, no va a pesar más de 4 toneladas. En cambio, un camión que esté completamente cargado entre el camión y la carga puede hacer perfectamente unas 25, 30 toneladas, dependiendo del modelo. Entonces, ya teniendo en cuenta esa relación, vamos a entrar al detalle a recordar que las áreas sobre las cuales se está ejerciendo la fuerza y se convierten en presión en el caso de la zona reducida, o el área que reúne a todas las vectores de presión y los reúne para sumarlos y convertirlos en la fuerza de levantamiento, son áreas circulares. Y las áreas circulares se caracterizan por su radio o su diámetro, como vamos a ver aquí. El área reducida es un área circular que está caracterizado por el radio RP, que es el radio pequeño. Recordemos que el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia a su extremo. O por el diámetro, que es la distancia que hay de lado a lado pasando por el centro. O sea que el diámetro es 2 veces el radio, o el radio es la mitad del diámetro. Eso mismo pasaría con el área circular grande, caracterizada por el radio grande o por el diámetro grande. De la geometría que nos han enseñado desde hace mucho tiempo, nos han dicho que el valor del área de un círculo es la multiplicación de la constante pi por el cuadrado del radio. Pero si yo el radio lo quiero tener es en términos del diámetro, entonces ya el radio se reemplaza por el diámetro dividido sobre 2 y al elevarlo al cuadrado pues va a quedar diámetro al cuadrado sobre 4. Por eso apreciamos que si me piden el área pequeña, puedo utilizar cualquiera de estas dos versiones, y si me piden el área grande, pues puedo utilizar cualquiera de estas dos versiones. También cabe recordar que utilizaríamos unas ciertas constantes o conversiones de medidas que me van a decir, primero, la unidad fundamental para la medida de la fuerza se llama el newton. Y el newton es tener presente que a una masa de 1 kilogramo la estamos moviendo con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces esa constante, cuando nos encontremos con esas unidades, la vamos a reemplazar por la unidad newton. O cuando haya la necesidad de la unidad newton disgregarla en unidades fundamentales, sabemos que se va a reemplazar por kilogramo multiplicado por metro y dividido por segundo al cuadrado. Y de esa unidad de fuerza se deriva una unidad de presión que se llama el pascal. Y el pascal, ¿qué es? Es una unidad muy pequeña, porque corresponde a la fuerza de 1 newton ejercida sobre un área de 1 metro cuadrado. Es decir, un cuadro que tiene metro por metro. Teniendo en cuenta esto, procedemos entonces a la solución de los ejercicios. Miremos el texto del ejercicio. Decía, ¿cuánto debe ser el diámetro del pistón grande en un gato hidráulico para que sea capaz de elevar una carga de 100 toneladas cuando una persona ejerce una fuerza de 4 kilogramos sobre un pistón pequeño cuyo radio es de 1.25 milímetros? La cabecita de un alfiler. Entonces siempre mi recomendación será, en un primer paso identifique todos los datos que le dieron para que usted pueda saber cómo proceder. El primer dato que nos dieron fue la fuerza grande, 100 toneladas, pero para este caso hay que convertirla en kilogramos. Y es de uso común saber que una tonelada corresponde a 1000 kilogramos.
Por eso utilizamos este factor aquí. Y cuando multiplicamos 100 por 1000 y dividido 1, nos va a dar 100.000. Es decir, que la fuerza grande, la que pretendemos elevar, es 100.000 kilogramos. Nos dan la fuerza pequeña, es decir, la ejercida por el brazo de la persona, 4 kilogramos. No nos dan el área grande, porque nos están preguntando sobre ella. Nos están diciendo cuál es el diámetro del pistón grande. Entonces nos están preguntando el diámetro grande, por tanto el área grande no lo tenemos. Y el área pequeña tampoco es que la tengamos, pero nos dieron un dato fundamental para poderla hallar de manera precedente. Y es que nos da el radio pequeño. Y dicen que el radio pequeño es 1.25 milímetros. ¿Qué hacemos entonces? Pues en un segundo paso, lo primero que haremos es hallar ese área pequeña. Porque recordemos que la fórmula dice fuerza grande sobre fuerza pequeña igual a área grande sobre el área pequeña. Y para poder despejar esto, sabiendo que necesitamos el de acá, tenemos que conocer los otros tres. Y nos hace falta conocer en este momento el área pequeña. Por eso procedemos a calcularla. Es lo que se ve en el paso 2. En el paso 2 nos dice área pequeña igual a pi por el radio pequeño elevado al cuadrado. Ahí está, igual a pi, el radio pequeño es 1.25 milímetros. Entonces al elevarlo al cuadrado, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar 1.25 por 1.25 da 1.5625 y multiplicado por el número pi. Usted puede utilizar la expresión de esta forma sin operatizar el número pi u operatizando el número pi y siendo consciente de que va a tener un cierto nivel de error, porque el número pi es un número irracional y al ser irracional tiene cantidad infinita de decimales y dependiendo de la cantidad de decimales que usted tome, pues menor error va a tener, aunque siempre tendrá un margen de error. Teniéndolo entonces en cuenta, yo voy a utilizar la opción de mantener el número pi sin operatizar. Y ya verán por qué. En el paso 3, entonces establecemos la relación. La relación nos dice, área grande sobre área pequeña debe ser igual a fuerza grande sobre fuerza pequeña. Como yo quiero despejar el área grande, entonces, ¿qué está haciendo el área pequeña este lado del igual? Está dividiendo. ¿Pasaría al otro lado a qué? A multiplicar. Entonces, la fórmula para hallar el área grande va a ser igual a la fuerza grande dividida la fuerza pequeña multiplicado por el área pequeña. La fuerza grande son 100.000, la fuerza pequeña son 4 y el área pequeña es 1.5625 pi milímetros cuadrados. ¿Eso qué me va a dar? Me va a dar el área grande, 39.062.5 multiplicado por el número pi milímetros cuadrados. Ya sabiendo el área, yo puedo saber entonces el diámetro. ¿Por qué? Porque de lo que vimos en el gráfico hace un ratico, nos dijeron los siguientes datos fundamentales. Y es que el área grande va a ser igual a pi por el diámetro grande dividido sobre 4 y elevado al cuadrado. Entonces, teniendo esa fórmula allí, encontramos que si yo quiero el diámetro, este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar al área y este pi que está multiplicando pasa a dividir el área. Por eso es que quedamos con la expresión que se nota ahí enseguida, que nos dice el cuadrado del diámetro grande es igual a 4 por el área dividido pi. Pero es que a mí no me interesa el cuadrado del diámetro, me interesa es el diámetro. Y recordemos de que la operación contraria a la potenciación es la radicación. Por eso, al aplicar raíz cuadrada a ambos lados del igual, me va a dar entonces que el diámetro es la raíz cuadrada de el
resultado de 4 por el área dividido por pi. Entonces hacemos la operación. 4 por el área, que es 39.062.5 pi, y dividido pi. Ahí en ese momento, ¿qué va a pasar? Pi se va con pi. Entonces lo que queda metido dentro del radical es el número 156.250 milímetros cuadrados. A ese le sacamos la raíz cuadrada y nos va a dar entonces que el diámetro de ese dispositivo, el que va a levantar, son 395.2847 milímetros. Eso en centímetros, ¿cuánto es? 39.52 centímetros. Entonces miremos que veníamos de un dispositivo cuyo radio era 1.25 milímetros, es decir, el diámetro era 2.5 milímetros, y se tiene que agrandar hasta 395 para poder que logre multiplicar tanto la fuerza que, a través de haber ejercido solo 4 kilogramos con la mano, se pueda convertir en 100.000 kilogramos, es decir, en 100 toneladas. Eso es lo que se pedía realizar para el primer ejercicio. Identificar los elementos, sacar el área, hacer una multiplicación y hacer una radicación. Puras operaciones básicas. Pasamos al segundo punto. El segundo ejercicio, que decía: ¿cuánto debe ser el diámetro del pistón pequeño de un gato hidráulico para que pueda elevarse una carga de 50 toneladas si, cuando una persona acciona el pistón pequeño, la presión del aceite alcanza un valor de 600 kilogramos por centímetro cuadrado? Nos dicen que tengamos en cuenta que la fuerza de la persona otra vez es 4 kilogramos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la fuerza que se pretende hacer, 50 toneladas, que al aplicar el factor de conversión de 1000 kilogramos por una tonelada, termina siendo entonces 50.000 kilogramos. Le ponemos la F al ladito para entender que son kilogramos de fuerza. La persona ejerce 4 kilogramos fuerza y la presión que hay dentro del sistema son 600 kilogramos por centímetro cuadrado. Es como, ¿qué quiere decir 600 kilogramos por centímetro cuadrado? La sensación de que sobre un pequeño área de 1 centímetro cuadrado se está depositando 600 kilogramos. Es una presión bastante alta. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo el diámetro del pistón pequeño. Si vamos a la fórmula, pues no tenemos ni siquiera que utilizar la fórmula del principio de Pascal, sino el concepto de presión. ¿Por qué queda el concepto de presión aquí? Presión es igual a fuerza grande sobre área grande, pero también será igual a fuerza pequeña sobre área pequeña. Teniendo eso presente, que la presión es fuerza pequeña sobre el área pequeña, pues entonces vamos a tener que este área que está dividiendo pasa a multiplicar y me va a decir que presión por área pequeña va a ser igual a fuerza pequeña. Y como lo que estamos buscando es el área pequeña, esta P que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Y esa es la expresión que está escrita abajo. Nos dice entonces, área pequeña igual a F sobre P. Dividimos 4 kilogramos fuerza sobre 600 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y eso nos da un valor muy pequeño, 6.66 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados. Recordemos que ahí está en el formato de notación científica, que como se transforma al formato decimal, se le colocan 3 ceros adelante. Entonces va a quedar 0.0066666 centímetros cuadrados. Va a ser el área del pistón pequeño. Como ya sabemos la dimensión del área, de allí podemos sacar el valor del diámetro. ¿Por qué? Como se ve en el paso 3, en el paso 3 nos recuerdan que el área
es igual a pi por el diámetro pequeño elevado al cuadrado y dividido sobre 4. Lo que implica entonces que el diámetro al cuadrado va a resultar siendo que este 4 pasa a multiplicar y que este número pi pasa a dividir y se genera esta expresión. Que el diámetro pequeño elevado al cuadrado va a ser igual a 4 por el área pequeña sobre pi. Es el mismo despeje que teníamos para el ejercicio anterior. Aquí es sobre el diámetro pequeño, allá era sobre el diámetro grande. Y como yo necesito este diámetro pequeño, pues tengo que practicar la raíz cuadrada a ambos lados del igual y me va a decir entonces que el diámetro pequeño es la raíz cuadrada del resultado de 4 por el área pequeña sobre pi. Reemplazando los datos, me va a decir que el diámetro pequeño es igual a la raíz cuadrada de 4 por 0.0066666 centímetros cuadrados sobre pi. Eso me da raíz cuadrada de 0.008488 y eso nos dice entonces que el diámetro pequeño es 0.09213 centímetros, es decir, 0.9 milímetros, mucho más pequeño que el que utilizamos en el primer ejercicio. Pasamos al otro tema, el tema de presión de profundidad. Miremos el contexto para reconocer fácilmente las variables principales. Hagan de cuenta que lo que tengo acá es una piscina. Y en la piscina tenemos tres tipos de nadadores. Hay un primer nadador que se encuentra en la superficie. Segundo nadador está a la mitad de la profundidad de la piscina. Y un tercer nadador está en el fondo de la piscina. Vamos a medir la profundidad desde el borde de la piscina hacia abajo, como se ve aquí. La profundidad la vamos a llamar variable H. Lo que usted ve en rojo es la presión atmosférica, es decir, que el nadador que está aquí arriba, ¿qué siente? ¿Qué tiene encima? Lo único que tiene encima es aire, y ese aire le ejerce una presión, y a esa la llamamos presión atmosférica. Pero al nadador que se encuentra acá, no solo siente la presencia del aire, sino que también siente el peso del agua. ¿Cuál agua? El que tiene encima. ¿Y de qué debe depender la magnitud del peso? Va a depender de la profundidad. Por tanto, el tercer nadador que está en el fondo siente mucha más presión de profundidad que la que siente el nadador que está a la mitad del camino. Y el nadador que está sobre la superficie pues simplemente no siente presión de profundidad. Y esa presión de profundidad, que aquí la tenemos en color azul, ¿a qué va a ser igual? Nos estamos refiriendo al peso del agua. Y si estamos hablando como del peso del agua repartida sobre el área del objeto que está allí, que en este caso es el nadador, ¿cómo hemos reflejado todo eso en términos? Entonces, miremos acá. Cuando sumamos esa presión atmosférica con la presión de profundidad, podríamos decir que a eso se le podría llamar la presión absoluta o la presión interna, lo que está sintiendo el nadador por dentro o cualquier ser que se encontrase allí. Entonces, ¿qué vamos a sacar como expresión? Que la presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión de profundidad. Y esa presión de profundidad, ¿a qué es igual? Pues va a ser igual a la multiplicación entre la densidad del líquido que tiene encima, multiplicado por una constante que llamamos aceleración de la gravedad, que en la multiplicación entre esos dos es lo que nos llamamos comúnmente el peso específico del líquido. Y esos dos, o el peso específico, se va a multiplicar por la profundidad. Ahí muestra entonces que hay una relación directa entre la profundidad y la presión de profundidad. Entre más grande sea el valor de profundidad, mayor la presión. Tengamos en cuenta unas constantes para hacer los despejes necesarios acá. Y es que 1 kilogramo fuerza
va a ser lo mismo que 9.806 newton y que una tonelada es lo mismo que 1000 kilogramos. Vamos a aplicar entonces estos conceptos en la solución de los problemas planteados en la evaluación. Miremos. Se preguntó entonces, el hábitat natural de los calamares gigantes son las aguas profundas del Océano Pacífico, que se encuentran a una profundidad de 1000 metros, 1 kilómetro de profundidad. Asumiendo una densidad del agua del océano igual a 1027 kilogramos sobre metro cúbico, atención a este dato, que es tan interesante como el de la profundidad, y que la presión atmosférica sea 14.4 psi. ¿Cuánta es la presión de la tinta de camuflaje que guardan los calamares en su interior? Los calamares son famosos por ello, porque una de sus tácticas es desplegar una tinta que hace perder la sensación de vista o de ubicación a su depredador o a su presa. Entonces, como eso es un líquido que está en su interior, ese líquido va a estar sintiendo presión absoluta. Una presión absoluta que va a estar influenciada tanto por la presión atmosférica como por la profundidad, que se ve reflejada en la presión de profundidad. Entonces, al momento de la solución, ¿qué vamos a utilizar? Recordemos que en nuestra tabla de conversiones de presiones nos dice que una atmósfera de presión es lo mismo que 14.69 psi, pero eso será lo mismo también que 760 milímetros de mercurio, y también será lo mismo que 1.0332 kilogramos por centímetro cuadrado, y que será lo mismo que 101.325 pascales. Miremos paso a paso qué hacer. Paso 1, identificar los elementos. ¿Qué nos dieron? Nos dieron valor H, 1000 metros, nos dieron densidad, 1027 kilogramos por metro cúbico, nos dieron presión atmosférica, 14.4 psi, y ¿qué nos están pidiendo? Presión absoluta. Pero para poder hallar esa presión absoluta, ¿qué debo yo conocer? Debo saber los valores de la presión de profundidad y como me piden que el resultado esté en milímetros de mercurio, pues lo primero que voy a hacer es transformar la presión atmosférica que está en PSI, llevarla a milímetros de mercurio. Entonces, el peso se tendrá entonces que la presión atmosférica, que es 14.4 psi, la he de multiplicar por este factor de conversión, por este otro factor de conversión, para que al final nos termine dando esta presión atmosférica. Ya en el paso 3 calculamos la presión de profundidad, donde los tres términos que son necesarios están la densidad, la constante y la profundidad. ¿Cuánto tenemos de densidad? 1027 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto hará la constante? 9.806 metros sobre segundo al cuadrado. Y la profundidad vale 1000. Entonces aquí de manera conveniente vamos a juntar este kilogramo con este metro sobre segundo al cuadrado, dejándolo acá junto. Y este metro a la 3 con este metro a la 1 lo dejamos acá en este lado. La multiplicación de 1027 por 9.806 por 1000 nos da 10.070.762. Esta unidad, kilogramos, metro sobre segundo cuadrado, se convierte en newton. Y metro a la 1 sobre metro a la 3 se convierte en metro a la 2 abajo.
Y newton sobre metro a la 2 es pascal. Entonces ya tenemos la presión de profundidad en pascales. Pero la respuesta la están exigiendo en milímetros de mercurio. De allí que entonces, borremos líneas. De allí que entonces, ya estando en pascales, la pasamos de pascales a atmósferas y de atmósferas a milímetros de mercurio y da 75.536.9269 milímetros de mercurio. La presión absoluta entonces, que es la suma de las dos, sumamos los 744.9965 con los 75.536.9269 y nos termina dando una presión absoluta de 76.281.9234 milímetros de mercurio. Pasamos entonces al último ejercicio y en el último ejercicio nos dice: ¿a cuál profundidad se encuentra un buzo profesional nadando si reconoce que el valor de su presión sanguínea interna, es decir, la presión absoluta, es de 1800 milímetros de mercurio? Unos datos adicionales: en ese lugar la presión atmosférica es de 90.000 pascales y la densidad del agua es de 1015 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, entonces, primer paso, reconocemos las variables que han sido entregadas. Nos están preguntando la profundidad. Por eso piden H. Nos dan la presión absoluta, 1800 milímetros de mercurio. Nos dan la presión atmosférica, 90.000 pascales. Y nos dan la densidad del agua en donde está nadando, que es 1015 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, para poder facilitar los despejes, en donde necesitamos encontrar la unidad metros, vamos a pasar todas las presiones a pascales. La presión atmosférica no hay problema, la presión atmosférica ya está en pascales, pero la absoluta hay que pasarla a pascales. Entonces, como se puede ver, aparece presión absoluta igual a 1800 milímetros de mercurio. Utilizamos el factor de que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio para que queden atmósferas y utilizamos el factor de que 101.325 pascales equivalen a una atmósfera. ¿Para qué? Para que milímetros de mercurio se haga con milímetros de mercurio, atmósferas con atmósfera, y multiplicamos 1800 por 1 por 101.325 pascales y lo dividimos en 760. Eso nos da 239.980.2631 pascales. Ya teniendo esos dos valores, entramos a reconocer que si la fórmula dice que presión absoluta es presión atmosférica más presión de profundidad, pues entonces la presión de profundidad pasa a ser la diferencia entre la absoluta y la atmosférica. Por ello entonces es que se muestra la resta en la parte inferior. Restamos de 239.980, restamos 90.000 y nos da 149.980.26 pascales. Esa presión de profundidad que está en pascales, pues el símbolo pascales lo vamos a volver newton sobre metro cuadrado, como aparece aquí. Y ese newton lo vamos a cambiar por kilogramo sobre metro sobre segundo al cuadrado, como aparece entonces el resultado presentado acá. Entonces, si la presión de profundidad es igual a la densidad por la constante por la profundidad, pues la profundidad, ¿qué va a hacer? Estos dos elementos están multiplicando, pasarían al otro lado a dividir. Entonces, esta va a ser la fórmula de profundidad, que vamos a decir que vamos a dividir entre la presión de profundidad y el resultado de la multiplicación entre la densidad y la constante gravitatoria o aceleración de la gravedad.
Colocamos los valores y miremos. ¿Cuánto vale la presión de profundidad? 149.980.2631 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado sobre metro cuadrado. Esa sería la traducción de toda la unidad Pascal. Y abajo dice 1015 kilogramos sobre metro cúbico por 9.806 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a cancelar unidades? Kilogramos con kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado con metro sobre segundo al cuadrado, y metro a la 2 con metro a la 3 termina quedando metro a la 3 sobre metro a la 2 y termina quedando en metros. Y el resultado de 149.980.2631 dividido por el resultado del producto de 1015 por 9.806 nos da 15.0687 metros. O sea que el nadador se encuentra a una profundidad de 15.06 metros. Espero que este material les sirva para repasar y para tener muy presente todos los aspectos próximos a evaluar. Que tengan un feliz resto de día.